Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Retos y Desafíos, una entrega llena de reflexión, de información, de análisis, en favor del ciudadano y en favor de una sociedad informada, analítica y crítica. Este sábado tenemos el placer de agradecerles tanto a ustedes como al Creador por permitirnos estar en contacto a través de su programa Retos y Desafíos en el canal Cine Visión, un canal independiente. Como ustedes saben, vivimos tiempos complejos, como lo hemos dicho siempre, pero también de oportunidades, de retos y desafíos. La incertidumbre se mantiene a nivel global. Los desafíos institucionales, las tensiones sociales nos interpelan, pero también nos invitan a pensar, nos invitan a dialogar. Sí, nos invitan a actuar. En este programa no buscamos respuestas fáciles, no. Tampoco discursos vacíos, mucho menos. Buscamos profundidad, ver contextos, ver los temas difíciles. Es decir, que se entienda que todo lo fácil no tiene valor. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que son importantes, tanto de abordaje nacional como internacional. Y como siempre abordamos nuestra regla de oro. Y empieza de esta forma. En tiempo de incertidumbre, pero también de fragmentación, nuestra regla está recordándonos que el verdadero progreso no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. Haz a los demás como quiera que te hagan a ti. Y no solo se trata de una frase bíblica, es una guía ética. ¿Para qué? Para construir solidaridad. Sí, solidaridad. Para cooperar justo y para contribuir y encontrarnos en una mejor sociedad. Jesús nos enseñó que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Y por eso, lógicamente, nuestra regla de oro se enfoca justo en esos temas. Y como ustedes saben, hay muchas noticias internacionales, Voy a comentar algunas de ellas por la pertinencia, por su utilidad y porque sabemos que a ustedes les interesa. Como estábamos conversando esta mañana en una conferencia que estuve trabajando con la cooperativa de procesamiento de harina, en donde le mostramos la forma en cómo el mundo sigue navegando en la incertidumbre. Y es así. De modo que, en ese sentido, vamos a ver algunas informaciones internacionales de mucha importancia y que tienen que ver
con lo que está pasando, con la vista que tenemos. La primera que tenemos, que ha salido en todos los periódicos de circulación internacional, es el alto al fuego en Gaza, la cual se ve como un respiro diplomático. Como ustedes saben, tras semanas de intensos combates, Israel y Hamás, ellos mismos acordaron un alto al fuego, lógicamente por muchas intermediaciones internacionales, y hoy entró en vigor ese alto al fuego. Gracias a Dios. Y ojalá que no sea un alto al fuego efímero, que sea un alto al fuego que dure mucho, porque de nada serviría algo muy efímero. De hecho, el presidente Donald Trump y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ellos confirmaron la asistencia de manera oficial a ese acuerdo el lunes. El contexto de este conflicto, es que han caído, fallecido más de 200.000, más de 2.000 personas, más de 2.000 personas. Y han desplazado miles desde Gaza. Y lógicamente la presión internacional por una solución humanitaria siempre estaba a la orden del día. Se espera que ese acuerdo incluya corredores humanitarios, intercambio de prisioneros y garantía para la reconstrucción de Gaza. De hecho, algunas grandes potencias han hecho promesas que espero que se cumplan. En el caso de la Unión Europea, de 1.2 mil millones de euros en ayuda, que es bastante dinero. En ese sentido, es importante destacar que estoy seguro que muchos países van a querer dar el apoyo debido para que se mantenga este alto al fuego. Sin embargo, lamentablemente, en el otro lado, Ucrania está bajo fuego. Una escalada rusa en Odessa y Kiev es lo que está caracterizando el fin de semana, ya que Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles que atacan infraestructura energética en Odessa y en zonas, dicen las informaciones, residenciales de Kiev. Se habla de 5 personas muertas y decenas resultaron heridas. Eso es lo que se dice. Algunas reacciones, la OTAN, que condenó el ataque, y sabemos que también estratégicamente Rusia sigue buscando debilitar la defensa de Ucrania para forzarlo a una negociación ventajosa, ya que ellos tienen un porcentaje importante de zonas de Ucrania que se pueden quedar con ellos o pueden avanzar a aumentar la cantidad de terreno que van a seguir ocupando. Otra noticia es de Francia.
Macron pues ratifica a Lecornu como primer ministro, ya que el que estaba renunció. Y se trata en estos momentos de una crisis institucional que existe en Francia. Y entonces el nuevo jefe de gobierno va a ser este señor llamado Sébastien Lecornu. Él fue ministro de Defensa por un tiempo, una persona cercana a Macron, es un negociador con experiencia de negociación en varios escenarios internacionales y es muy pragmático. Más cercano a nosotros, Estados Unidos endurece su postura contra China, o frente a China, como usted quiere llamarle. Bueno, pues Trump anunció aranceles de nuevo, 100% sobre productos tecnológicos. Y eso tiene un impacto, tuvo un impacto seguido sobre Wall Street, porque el tema es que todas estas políticas comerciales, cuando se tratan de importantes potencias, tienen impacto sobre el mercado financiero y al mismo Estados Unidos le afecta. Y como yo digo, la política comercial de Trump es insostenible, pero hay que esperar. Hay que esperar. En ese sentido, siguiendo también en nuestra zona, se está destacando en las noticias internacionales los temas de América Latina y el Caribe sobre violencia contra niñas. Y esto es a partir de un informe que se considera alarmante de la CEPAL y de UNICEF. Fue un estudio que hicieron ambas instituciones, ambos organismos, donde se reveló que el 40% de las niñas latinoamericanas han sufrido algún tipo de violencia antes de los 18 años, incluyendo abuso físico, psicológico y sexual. Imagínense. De igual manera, bueno, Milei sigue activo, visitó una planta siderúrgica de Ternium en San Nicolás, y lo que está buscando es promover la inversión privada, pero también fundamentado en la desregulación industrial. Ustedes saben que en Argentina la desregulación industrial está a la orden del día y es parte de lo que marca esa política con mucho matiz liberal, algunos le dicen austríaca, en Argentina, buscando estabilizar el país. Y aunque ha logrado bajar el índice de riesgo y bajar los niveles de inflación, ha desestabilizado mucho socialmente a los trabajadores y la clase media de ese país. Lamentablemente esa es la realidad, ¿verdad? Y más cercanamente aquí en nuestro país, en República Dominicana, ya hemos visto varias informaciones, las nuevas proyecciones que se han hecho sobre el crecimiento de la economía dominicana, entre un 3% para algunos organismos, 3.5% para otros, como quiera, jamás en base a las primeras proyecciones que se hicieron. Se habla, en estos días se está hablando de los temas del Intran, la corrupción de los semáforos y el tema de las reformas laborales que los empresarios quieren que la cesantía sea tocada, y eso no fue lo que se abordó. También hay informaciones críticas contra Supérate, lluvias provinciales en muchos lugares, y hay muchas cosas
que requieren ser analizadas en distintas perspectivas por distintos analistas dominicanos y que impactan, lógicamente, todo el país, todo el mundo. Y de eso es que se trata, señores. Eso es lo que se trata y hay que seguir viendo las situaciones locales, las situaciones internacionales, monitoreando todo el proceso que se está viviendo en el mundo, porque en definitiva esto no va para corto. Fíjense que recientemente el gobierno norteamericano o las autoridades económicas de Estados Unidos que tienen que ver con los temas asociados a los indicadores macroeconómicos acaban de informar, ojo a esto, acaban de informar que si bien la economía norteamericana creció, la inflación también creció. Y la fuerza de la generación de empleo se han disminuido drásticamente. ¿Qué significa todo esto? Menor generación de empleo, ¿verdad? Inflación. Sabemos que el crecimiento de la economía norteamericana, en una gran parte de ella, tiene que ver con el gasto público para fines militares. Lo que quiere significar esto es que si siguen los precios subiendo, no esperemos en este año más que se toque la tasa de política de Reserva Federal y cuidado si retoman la anterior. De modo que los precios, si siguen disparándose, cuidado con eso. Aunque lógicamente el desempleo está creciendo en Estados Unidos y ese es otro gran problema que pasa. Pero en la medida que todas estas cosas se están dando, también se refleja en los mercados internacionales, en aquellos productos, en aquellos commodities sobre todo que sirven de refugio. Sirven de refugio frente a la pérdida de confianza internacional sobre la economía, las políticas económicas y en particular sobre la divisa, sobre el dólar. Ya en estos días sabemos que el oro subió a los $4,000, ahora está un poquito más bajito en el día de hoy, pero que también tiene que ver con incertidumbre, con desempeño económico de los Estados Unidos, esa inestabilidad geopolítica, el rearme global, los conflictos que están activos, ¿verdad? Tienen que ver con las volatilidades y con muchos elementos vinculados con fuga de capitales, entre otros. Entonces, en ese sentido, mientras esto ocurre, muchos gobiernos siguen firmes, considerando que su política, para los propósitos que persiguen, geopolítico, geoeconómico, están correctos. Eso, lamentablemente, lo de correcto o no correcto, eso no es un asunto de corto plazo. Tú puedes tener ganancia ahora mismo, pero es difícil que tú puedas decir que esa política que se está llevando en el plano internacional sea sostenible. Eso no es sostenible. Y yo siempre creo que nuestros países, República Dominicana en particular, bueno, vivimos en nuestro país, pues debe de alguna manera crear las condiciones adecuadas para que seamos más resilientes respecto a lo que está pasando en el mundo. Y en ese sentido, en lugar de crear inestabilidad en la sociedad dominicana, lo que debemos es crear, fomentar la estabilidad, el apoyo a las buenas cosas que se hagan. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto internacional que se puede llamar la nueva geopolítica del miedo.
matizado por temas migratorios, matizado por temas tecnológicos y por el hecho de un debilitamiento pronunciado, crucial, de las democracias, sobre todo occidentales. Y es que hay una narrativa sobre la nueva política del miedo que ha emergido sobre la base del temor, no sobre la base de la racionalidad, sino sobre la base del temor. Y eso está moldeando las decisiones estratégicas de los estados para este año. Y ese no es un enfoque solo militar, que no nos llevemos engaño. O sea, abarca lo económico, abarca lo tecnológico, abarca lo migratorio, abarca lo institucional. Vamos a ver. En este tema de geopolítica del miedo, hay un patrón de comportamiento internacional de los países. Un patrón, una buena cantidad de países están rearmando sus fuerzas militares, ya que ellos perciben que hay amenazas reales y asumidas, supuestas. Y en ese sentido, todo el mundo está invirtiendo recursos para la defensa. Mucho es para la defensa. Lo que pasa es que la defensa, cuando actúa, cuando ataca, es ofensiva. De modo que más que para la defensa es para la ofensiva, ya que los países que se están armando históricamente han sido guerreristas. Un segundo aspecto de ese patrón de comportamiento tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas por el miedo de perder el control, pero también debilitamiento de los organismos internacionales que siempre han sido útiles cuando les sirve a las grandes potencias, pero cuando estos no les sirven, entonces la abandonan. Otra geopolítica del miedo tiene que ver con el cierre de fronteras y endurecimiento de la política migratoria por temor al otro. Hay muchos ejemplos que lo tenemos aquí y lo tenemos en el mundo. Y el más contundente, lógicamente, es en Estados Unidos. Y hay otra que en el pasado siempre la gente por racionalidad la criticaba, la condenaba, y ahora se justifican. El déficit fiscal provocado por el gasto en defensa, mientras que al mismo tiempo recortan el gasto en salud y el gasto en educación. Miren eso. Entonces, dentro de los factores clave que uno podía indicar respecto a esta geopolítica del miedo, es que hay una especie de lógica peligrosa. Sí, hay una especie de lógica peligrosa que vale la pena comentar. Y es que para algunos se ven como una profecía autocumplida. Sabemos que el real me genera más tensión, no más seguridad. Genera más miedo, no más estabilidad. Entonces, se considera como una profecía autocumplida, que era algo que se iba a dar, que había que llegar, esperarlo,
que eso llegaría independientemente que se quisiese así. Pero otro punto, dado que hay una situación de defensa, oiga, eso que es la lógica, tenemos que utilizar presupuesto para la defensa, no importa que esto afecte al presupuesto en bienestar social, sobre todo en educación y en salud. Y esto va haciendo poco a poco un razonamiento que se llama normalización del miedo. ¿Sí? Normalización del miedo. ¿Por qué? Bueno, porque ya se asume como un criterio de políticas públicas válidas, justificado en temas de seguridad. Imagínate. Pocos argumentos van a aparecer si los gobiernos quieren fortalecer la seguridad frente a extranjeros. Pero alguna vez se exagera. Estos tipos de acciones son exagerados, impactan de manera lamentable los derechos de los seres humanos. Y entonces eso va erosionando la legitimidad democrática y entonces todo el mundo habla, razona el tema de la desconfianza institucional. Óigame bien, para muchos incluso el miedo es útil para ganar elecciones. Sin embargo, sabemos que no es útil para construir sociedades justas. En muchos países como República Dominicana es importante ver sus implicaciones: seguridad regional, migración haitiana, educación cívica, cooperativismo, etc. Pero para esto tienen también que dárseles respuestas a preguntas. En el caso de la seguridad regional, ¿cómo se posiciona República Dominicana ante el realme hemisférico? Un país con presupuesto muy limitado, presupuesto comprometido, muchos de ellos por leyes o por obligaciones internacionales. Ejemplo, las leyes que tienen que ver con el presupuesto que tiene que ir a las comunidades a través de las alcaldías, presupuesto participativo y demás. La ley del 4% a la educación y un conjunto de leyes especiales que tiene nuestro país. Ya de manera legal hay compromiso presupuestario. Pero también hay un compromiso por obligaciones asumidas. El pago de los intereses a la deuda pública. Y con ello, lógicamente, ir cumpliendo las amortizaciones. Es otro punto. O en el caso de la migración haitiana, nosotros que hemos sido históricamente un país solidario, los dominicanos somos solidarios con todo el mundo. Cuando vemos un haitiano, independientemente de su entrada, que viene al país a buscar vida, pero que vemos que aquellos que entran ilegal, pues hay que repatriarlo. Algunas veces, y algunos organismos internacionales, condenan al gobierno. ¿Y tú sabes a quién hay que condenar? A esos malos y malas dominicanas
que ganan cuarto mediante prácticas ilegales, cobrando a los haitianos para entrarlo sin ningún tipo de regularidad. Yo me imagino que un haitiano fácilmente, con lo que le paga a un mal o una mala dominicana, podría lograr su visa, tal vez, no sé, o mediante ayudas familiares. Mira ahí como están viendo ustedes en las imágenes. Y así se está dando la cosa en este mundo, en donde sabemos que los haitianos necesitan de nuestra solidaridad, pero que también nosotros necesitamos de nuestra estabilidad, de nuestro equilibrio. Y en consecuencia, que vengan los que tienen que venir, pero sea por vía legal, en base a lo que la política migratoria del Estado Dominicano establezca, pero no como muchos los están y muchas los están haciendo. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente también, aparte que lo de Haití es un tema preocupante, está la educación cívica del dominicano como parte de esa, ya no sería geopolítica, sería geografía del miedo, ya que el dominicano, desafortunadamente, no cumple con una serie de normas que son de carácter legales y que vivimos, muchos de nosotros y muchas, en un estado de desorden en la sociedad. Pero ahí estamos. Esa geopolítica del miedo que estudia, vincula los efectos de la geografía, la física, lo humano, la estrategia, con la política y las relaciones internacionales, pues ve, lógicamente, temas que son propios de la geopolítica, territorio y poder, recursos estratégicos, fronteras y conflictos, alianzas y rivalidades, y hay un conjunto de factores culturales, económicos, sobre el tema de la identidad nacional, la migración y el comercio, que entran en ese juego, en esa situación de la geopolítica del miedo. En ese sentido, ya hoy, en una especie de lógica internacional, ahí entra también la guerra, entran los colapsos institucionales, pero también entra la inteligencia artificial. Y todos estos elementos van construyendo una lógica de justificaciones que nos plantean o nos preguntan, ¿realmente estamos construyendo un pensamiento crítico en nuestras sociedades? ¿Realmente hay un discurso válido para justificar el rearme global en cualquier país del mundo? ¿Hay un discurso válido para tú favorecer la migración ilegal? ¿Hay un discurso humanístico válido para tu gente muriéndose de hambre, aunque han entrado ilegalmente, expulsarlos para su país sin ningún apoyo material? Pero dentro de la geografía del miedo está el tema de la desinformación y la manipulación de la información. Informaciones amañadas
o informaciones que adredes van a desinformar sobre la verdadera realidad. Entonces eso hace que se genere un mar de confusiones, pero hay algún razonamiento válido para que tú desinformes y la gente no puede estar claro de lo que viene, de lo que hay y de cuáles decisiones tomar. Pienso que no. Y pienso que los medios de comunicación, las universidades y toda organización social tienen por delante que desarrollar importantes planes en contra de la geopolítica del miedo. Las universidades les corresponde a ocultar, a poner en claro, a llevar luces sobre la naturaleza humana de los problemas que genera la geopolítica del miedo, como el rearme, la inequidad de género, el miedo a andar por las calles en muchos países, el narcotráfico, la corrupción, la hambruna, la pobreza. Nuestras universidades deben ser faros de luces para que vean los seres humanos la realidad como es por dentro. El gran problema que está ocurriendo en nuestras universidades a nivel, sobre todo de toda América Latina, es que estamos acotejando la explicación sobre lo que existe y sobre lo que vemos, o a intereses personales, a intereses políticos o a intereses geopolíticos. Por eso, yo digo que uno de los atributos más débiles, en mayor riesgo, que hoy existe en nuestros países, es la famosa independencia a través de lo que expresamos. Es la famosa independencia a través de lo que expresamos. Aquí no hay independencia. Estamos atados a unas creencias que nos conviene personalmente, independientemente de que afecte a la mayoría o que le convenga al país. Hoy no hemos visto casos en América Latina y en República Dominicana en particular, aquí es que vivo, orgullosamente soy dominicano, que castigamos al corrupto o lo criticamos, lo condenamos en función de quién sea el corrupto. Y podemos hablar de visiones, de valores, de creencias, de concepciones sustentadas en valores, bajo ese marco de comportamiento, que son parte de ese contexto de geopolítica del miedo. Es posible. Podemos pensar que la democracia la vamos a fortalecer sobre ese tipo de creencias. Creemos que la democracia hasta este momento es el mejor modelo sociopolítico para vivir.
en tranquilidad. Pero, ¿qué es la democracia? La democracia es la imposición de las creencias que dos o tres con poder político, militar, geopolítico pueden imponer sobre la mayoría de las personas y sobre todo los pueblos. De modo que estamos viviendo una época de democracia matizada por la violación de los principios inherentes de la propia democracia. De los principios inherentes. Pero ¿cuál es un principio inherente de la propia democracia? El poder es el pueblo. El poder es del pueblo. La mayoría se subordina a la minoría. Son principios inherentes a la democracia. Libertad de expresarse. Libertad de organizarse. Firme defensa a los derechos democráticamente adquiridos como parte de los aportes que el desarrollo de la sociedad le da a los más vulnerables. Son parte de esos principios de la democracia. Están todos ahí, no. Pero cuando yo voy a tomar una decisión electoral que aparece en los caminos, cientos tratando de imponer su simpatía sobre mi creencia, eso no es democracia. Porque se supone que la democracia, dentro de los principios, está la libre autodeterminación de lo que hago por parte del ser humano en cualquier escenario que implique el cumplimiento con la ética y la ley. Y entonces, en ese sentido, uno dice, ¿estamos fortaleciendo, se está fortaleciendo la democracia o no se está fortaleciendo? Pero yo le voy a decir una cosa. Tú puedes construir liderazgo en el marco de la democracia o puedes doblegar la democracia autoconstruyendo un liderazgo de poder sobre la base de la dictadura. Pero ¿quién dijo que la democracia no es parte de un convenio social que la historia de la humanidad nos ha entregado? Es parte. Y para llegar a la democracia, los pueblos y líderes sensatos tuvieron que invertir esfuerzo y vida. Y un mejor ejemplo fue la Revolución Francesa. Es un buen ejemplo. La Revolución Francesa. O la forma en cómo cayeron los imperios de la época esclavista y de la propia época feudal. O mejor ejemplo de la democracia es garantizar los derechos humanos a la mayoría, a la minoría, a los de colores, a los blancos,
a las generaciones con los mismos criterios, los mismos valores, las mismas medidas. Eso es parte de los mecanismos por los cuales debe caminarse en la democracia. ¿Ok? Sabemos que el poder económico lacera principios democráticos. Cuando estos se sobreexceden y son capaces de imponer sus voluntades en las instituciones públicas o en las instituciones privadas. Incluso sabemos que las empresas por acciones, la forma de democracia es una forma de democracia impuesta por el poder económico, que es diferente a la democracia universal, una persona un voto, a la democracia del cooperativismo, una persona un voto. Pero hasta este momento, por buenos olores o por malos olores que tenga nuestra democracia, es el mejor método de gobierno. Lo ha sido, lo ha demostrado. Porque todo se da en un país, en un contexto también internacional. Hay olas que van y vienen, que son olas, muchas de ellas, la mayoría, las que van y las que vienen, es buscando el bienestar de la población dominicana. Es buscando fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones. Pero algunas veces también distorsionamos nuestra práctica democrática, creyendo que la mejor forma de democracia es como personalmente la concebimos y la convivimos. Yo compartía hoy con una cooperativa y seguía diciendo, miren, los aspectos que dominan hoy el mundo, que laceran, que son oportunidades, que son incertidumbres, que son de riesgo, son todos de carácter políticos, económicos, sociales, ambientales, tecnológicos y de salud. Vivimos una época de inestabilidad, de falta o debilidad institucional, de crisis de gobernanza, de polarización ideológica y de pérdida de confianza. De pérdida de confianza en los sistemas democráticos. Así es. Pero también de desigualdad creciente, de deuda pública que la justificamos, sea alto, sea baja. Cuando nos conviene, usamos el volumen de la deuda. Cuando no nos conviene, usamos el índice de la deuda. Inflación persistente y en las grandes potencias, y cuidado con eso. Todavía lento proceso de transición energética, pero también de pobreza multidimensional acentuada. Entonces, todo lo que queremos decir es que si bien el capitalismo ha tenido su éxito, no ha sido suficiente para evitar los socavones sociales que acaban y afectan el bienestar de la población. Como dije, las migraciones, hoy la exclusión, hasta laboral, las brechas, hoy la crisis ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, cómo se está gestionando el agua,
podemos transitar en nuestros países hacia un modelo de desarrollo sostenible? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. O desde el punto de vista tecnológico, ¿cuáles son los aprovechamientos que tenemos que hacer de las revoluciones tecnológicas? ¿Cuáles son? Es decir, el tema de la inteligencia artificial, sabemos que frente a la evolución que ha tenido el uso de la tecnología para fines, para males, para hacer daño o para tener ganancias ilegales, y como se ha dicho, sabemos que la inteligencia artificial va a tener impacto en el empleo, en las carreras profesionales. ¿Por qué entonces no aceleramos la quinta generación para trabajar con el humanismo, con la ética? Es muy importante que los avances derivados de la inteligencia artificial encuentren también espacio de vida en la ética. Y esto porque estamos viviendo en un contexto bastante complicado en el mundo, de muchos desafíos, muy importantes. Por ejemplo, República Dominicana, bueno, el Banco Mundial emitió sus últimas informaciones sobre cómo se está comportando el crecimiento de las actividades económicas en el país. Y informó que apenas se creció en 1.5% de manera interanual en el mes de agosto y 2.3% acumulado. ¿Ustedes creen que a ese ritmo vamos a llegar a un 3 o 3.5%? Yo no lo creo. Miren, el crecimiento que tuvo la economía dominicana en junio fue equivalente a un 45% del mismo crecimiento en términos acumulados en el mismo mes del año pasado. 45%. En el mes de julio, 46% del mismo mes del año pasado. Y en el mes de agosto, un 43% del acumulado. Lógicamente, el interanual es mucho menor. Estamos hablando mes de agosto. Tenemos que esperar las informaciones de septiembre. Pero si la economía dominicana mantuvo esa debilidad en el crecimiento en el mes de septiembre, tenemos que acelerar los pasos, hacer todos los esfuerzos posibles para por lo menos llegar a un 3%. Si no, nos vamos a quedar entre 2.8 y 2.9%. Y cuidado, porque las estimaciones que yo tengo por ahí, lo más que te pueden llevar a un 2.5, 2.6%. De modo que significa una caída importante en el crecimiento de la economía dominicana. Penosamente no puedo seguir ya hablando mucho de todo lo que quería hablar, porque ya el tiempo se nos agotó. Y con esto lo que quiero desearles a ustedes terminar el fin de semana feliz, que Dios los bendiga a todos y decirles que hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Bye bye.
está, aquí está. ¿Ah?